En alemán existen los trennbare Verben, o sea, los verbos separables, que viene de la palabra trennbare, formada por la raíz tren, o del verbo trennen, que significa separar. ¿Bien? Así que, trennbare Verben son esos verbos en alemán que tienen un prefijo que se separa en la oración. Es una versión parecida a lo de en inglés con los verbos frasales, los phrasal verbs, que son esos verbos como get up, ¿sí? Que están formados por dos partes y que a veces se separan, ¿verdad? En alemán, los trennbare Verben son formados por un verbo raíz y un prefijo. Y ese prefijo suele ser una preposición. Así que para explicarles los trennbare Verben y cómo se usan, voy a empezar por enseñarles cuáles son los prefijos que les preceden, que les anteceden. Entonces, siempre que tengan un verbo separable en alemán, sepan que va a empezar con cualquiera de estos prefijos. Por ejemplo, ab, an, auf, aus, bei, ein, los, mit, nach, her, hin, vor, weg, zu y zurück. ¿Bien? O sea, estos son todos preposiciones y cuando esta preposición se encuentra como prefijo al comienzo de un verbo, ese es un verbo separable. ¿Bien? También hay prefijos que pueden ser separables o no. Por ejemplo, durch, hinter, über, y unter. ¿Sí? Los verbos que comienzan con alguna de estas 5 palabras pueden o pueden no ser separables. ¿Qué quiere decir? Hay algunos verbos que no son separables y que empiezan con estas palabras. Hay otros verbos que siempre son separables y que empiezan con alguna de estas. Y hay otros verbos que puede cambiar el significado de ese verbo, ya sea que se le separe del prefijo o no. Bien, eso lo veremos más adelante. Ahora vamos a enfocarnos con los trennbare Verben que siempre comienzan con estas preposiciones, o sea, con esos prefijos. ¿Por qué? Porque cuando empieza con esto ya sabemos de seguro que es un verbo separable. Así que vamos a ver ejemplos aquí, algunos poquitos ejemplos y les mostraré cómo se usan. Bueno, la regla es la siguiente, es así. Siempre que tenemos un verbo separable, el prefijo se separa del verbo en las oraciones simples, en presente y en el pasado simple. ¿Bien? Ahí se separa. Me refiero a oraciones simples cuando no son oraciones subordinadas. ¿Bien? Por ejemplo, acá tenemos oraciones simples para que vean cómo funciona esto. Vamos a tomar, por ejemplo, el verbo aufstehen. Aufstehen significa pararse o levantarse. ¿Bien? Bueno, entonces el verbo aufstehen está formado por el prefijo auf, ¿sí? Que significa encima o arriba, y el verbo stehen, que significa pararse. Bueno, la diferencia del verbo stehen con el verbo aufstehen, que es el verbo que tiene el prefijo auf, es stehen es pararse y aufstehen es levantarse. Así que vamos a verlo entonces. Fíjense cómo cambia levemente el significado cuando le agregamos auf. Ejemplo, er steht um 8 Uhr auf. Bien, esto significa él se levanta a las 8 horas. Auf. Auf es la otra parte del verbo levantarse, ¿verdad? Aufstehen. Entonces, lo que quiero mostrarles aquí, con permiso, es que en las oraciones simples
se separa el verbo separable, ¿verdad? El verbo raíz y el prefijo se separan. El prefijo va al final de la oración. Er steht um 8 Uhr auf. Él se levanta a las 8 horas. ¿Bien? Siguiente ejemplo. Ahora veremos aussteigen, que significa bajarse de algún lado, ¿sí? Aussteigen, con el prefijo aus, es bajarse, mientras que aufsteigen, con la F, al igual que aquí arriba, es subirse. Por lo tanto, aussteigen, bajarse, ya sea de un tren, de un bus, de un caballo, de un subte, de donde sea. Y aufsteigen, con auf, es subirse. Bueno, veamos acá este ejemplo. Acabo de darme cuenta que me faltó colocar aus al final. Lo coloco ahora. Bien. Sie steigt aus dem Bus aus. ¿Sí? Ella salió del bus, o del colectivo, o del ómnibus, como lo quieran llamar. O ella se bajó del colectivo. ¿Bien? Por lo tanto, sie steigt aus dem Bus aus. Sie es ella, steigt aus es que se bajó, aus dem Bus, de el colectivo o bus. ¿Bien? Recuerden que aus es una preposición de dativo, por lo tanto, bus se convierte al dativ y queda terminando en M. ¿Bien? Sie steigt aus dem Bus aus. Nuevamente, aquí el verbo separable va separado, ¿verdad? Siguiente ejemplo. Anrufen. Anrufen significa llamar por teléfono a alguien. Acá también es el verbo raíz formado por el verbo y el prefijo. Bien. El verbo rufen, el verbo raíz, significa llamar. Rufen, llamar. Anrufen es telefonear o llamar por teléfono. Bien. Así que nuevamente cambia levemente el significado cuando le agregamos el prefijo. Ejemplo. Ich rufe Klaus an. Yo llamo por teléfono a Klaus. Yo rufe, telefoneo, a Klaus. ¿Bien? Y el verbo anrufen se separa. ¿Bien? Porque estamos en presente. Así que en presente y también en el pasado simple o pretérito indefinido, o lo que llamamos pretéritum en alemán, se separa en las oraciones simples el verbo separable. Ahora, quiero mostrarles un ejemplo de lo que les expliqué, que en las oraciones subordinadas el verbo separable va junto. Por ejemplo, esto es una oración subordinada, aquí. ¿Bien? Ich ging, weil Klaus mich anrief. Bien, aparte la oración ya está en pasado. Bueno, significa yo fui porque Klaus me telefoneó. Bien, acá el verbo anrufen está todo junto, no se separó el prefijo, ¿verdad? Ahora también quiero mostrarles que aquí está en pasado simple, que además, al ser un verbo que es irregular, queda anrufen, queda anrief, ¿sí? Y también el verbo gehen, que significa ir, en el pasado simple queda ging. Estos son irregularidades, porque son dos verbos irregulares. Yo fui, ich ging, porque, weil Klaus mich anrief. Klaus a mí telefoneó. ¿Bien?
Bueno, quiero que vean que aquí el verbo separable no se separa, porque esta es una oración subordinada. Esta es la oración principal, decimos, y esta es la oración subordinada, la que viene después del porque. ¿Cómo sabemos que aquí hay dos oraciones? Pues, cuando tenemos dos verbos y dos sujetos, tenemos dos oraciones. Acá tenemos sujeto y verbo. El verbo ging se refiere al sujeto ich, yo. Y acá tenemos otra vez otro verbo que se refiere a otro sujeto diferente, que es Klaus. Entonces, esta es otra oración más subordinada de esta primera. ¿Bien? Bueno, esto es lo que les quería enseñar por hoy de los verbos separables. Y una cosita más. Vamos a usar un verbo separable que sea regular, ¿sí? En vez de estos irregulares. Por ejemplo, el verbo absagen. Absagen significa cancelar. Cancelar. Está formado por la preposición ab, que está en nuestra lista, y el verbo raíz sagen, que significa decir. Sagen significa decir. Absagen significa cancelar. Y esto se conjuga igual que el verbo raíz. Entonces, el verbo sagen sabemos que es ich sage, du sagst, sagt, ¿verdad? Ya les enseñé cómo se conjuga un verbo en presente. Bien, así que si es absagen sería sagt ab, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y el pretéritum, o sea, el pasado simple del verbo sagen, por ejemplo, vamos a usar aquí, el verbo sagen, el pasado se le suele agregar una T antes de la terminación EN, ¿bien? Así. Por ejemplo, para ich se le agrega la T y queda, para ich queda sagte, ¿bien? Termina en E, porque ich sabemos que termina en E la conjugación. Ich sagte. Para du sería du sagtest, ¿bien? Ese es el pasado simple en alemán. Claro, para los verbos regulares, agrega esa T antes de la terminación, ¿bien? Y bueno, claro, y la conjugación se mantiene también para los verbos separables, o sea, se mantiene la conjugación del verbo raíz. Así que vamos más adelante a seguir viendo un poco más sobre los verbos separables y también sobre conjugaciones. Bien, espero que les haya servido la clase. Si tienen preguntas me pueden escribir. Gracias.